Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. En nuestra serie acerca de los reyes estamos avanzando muchísimo, viendo ahora al rey David, que por cierto les anuncio que próximamente ya tendremos terminado el libro sobre la vida de Saúl. Va a ser tremendo lo que estaremos viendo allí. Les doy el anticipo del título, se llama El Rey Loco, así se llama, El Rey Loco. Cómo vivir en un mundo igualmente loco, ¿verdad? Va a ser interesante, pero por lo pronto, amados, hoy veremos en la vida del rey David, que es el segundo de los reyes de Israel. En esta serie sobre los reyes vamos a estar viendo un mensaje que le he titulado Cuando estás donde no debes estar. Cuando estás donde no debes estar. Qué bueno que estás hoy aquí, porque a lo mejor alguno está donde no debe estar, y esto, amado, cambia la historia. Te invito a que leamos juntos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en voz alta, por favor, todos en voz alta. Dice la escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Suele decirse, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, para hacer referencia a alguien que, entre comillas, por mala suerte, por circunstancias ajenas a su voluntad, resultó que accidentado, un problema, un atentado, violentado, algo le sucedió. Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero en el caso de David, él no está en el lugar equivocado por casualidad. Él está en el lugar equivocado a la hora equivocada porque así lo decidió. Y esto va a traer problemas a su vida. Cuando tú estás donde no debes estar, vas a ver lo que no debes ver y vas a hacer lo que no debes hacer. Ese es el mensaje de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. David era un hombre poderoso, experimentado en tremendas victorias. Venció, cuando él era un adolescente, alrededor de 17 años, venció a un gigante llamado Goliat de 2,94 metros. Imagina lo que esto significa. Luego lo encontramos huyendo por muchos años del rey Saúl, el rey loco, el rey demente, el rey endemoniado, que estaba aferrado a matar por envidia a David y porque tenía miedo que David lo suplantara o le quitara el reino. Y David, por años, algunos calculan 13 años, pudo huir de Saúl y no pudo hacerle daño. David fue un victorioso también para vencer a naciones y reinos a lo largo de su vida, prácticamente siempre. Además de esto, fue rey 7 años en Hebrón, reinando a la tribu de Judá, y luego fue rey de todo Israel el resto de su vida. Estamos hablando de un hombre que tiene evidencia de éxito en su vida. David es un fuera de serie. Sin embargo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 que estamos leyendo, encontramos uno de los capítulos más dolorosos de la vida de David. Un momento, mira, es cuando David vio a Betsabé, una mujer casada, la tomó como su mujer y mató al marido de esta mujer. Y uno se horroriza de cómo un hombre de Dios, autor de los salmos, la gran mayoría, que hizo tantas cosas maravillosas, no metió la pata, se fue entero con todo y botas, completo. Y es una advertencia a cada uno de nosotros también, porque él no cayó cuando fue soldado contra Goliat. Él no cayó cuando huía de Saúl. Él no cayó cuando enfrentó a los reinos de la tierra. Él cayó cuando estaba cómodo como un rey bendecido y, en cierto modo, en paz en su palacio. Es una advertencia hacia nosotros, porque las grandes caídas no son de súbito, comienzan poco a poco con una pequeña decisión, con pequeños detalles
que quizá no lo sabes, pero posiblemente alguno se encuentra resbalándose sin darse cuenta que está a punto de arruinar su vida. De eso trata este mensaje. La caída de David nos va a enseñar sobre esto. Hay tres cosas que debemos ver. Debemos ver dónde comenzó su caída. Tenemos que ver, en segundo lugar, cómo fue su caída. Y en tercer lugar, debemos ver el gran problema de esconder, simular la caída en lugar de ir a Dios arrepentido. Con esto, amados, es para que el silencio del auditorio me lo dice. El Espíritu de Dios hablando en la conciencia a cada uno, unos más, unos menos, algunos un susurro, otros un grito, pero el Espíritu de Dios me dice que cada uno de nosotros vamos a tener que ponernos hoy delante del Señor, y decimos amén. Veamos tres cosas. La primera de ellas, cuando estás donde no debes estar. Dice el versículo 1, te lo vuelvo a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El capítulo 11, segundo de Samuel, comienza con esa frase: David se quedó en Jerusalén, y eso viene a ser prácticamente el fundamento del resto del capítulo. ¿Por qué pasó todo lo demás que pasó en la vida de David? Por esa frase, porque se quedó en Jerusalén. Estaba donde no debería estar. Estaba donde no debería estar. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David siempre fue a la guerra. Primera vez que se queda en la casa y mira lo que sucede. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu marido o tu esposa? ¿Está congregándose en la casa de Dios, con la casa de Dios que es la iglesia, o se encuentra en donde no debería? Las grandes caídas comienzan con pequeñas decisiones, amados. Y David lo encontramos que se queda en su palacio. ¿Y qué es lo que sucede? Él se pasea en el palacio, en la azotea, y desde la azotea ve la casa del vecino Urías, un soldado de los valientes de David, de los 30 principales de David, de los que lo llevaron al reino, y ve que está en esa casa, los vecinos, está Betsabé bañándose, dice la escritura, y que era muy hermosa. Y David comenzó a verla, y ahí empieza la caída de David. Todo empieza con ver, con una mirada. Eva vio que el fruto era codiciable, lo tomó y le dio a su marido también, y ve dónde estamos. Solo ver. Y así empieza, amados, el primer problema. Y se lo tengo que decir, porque lo que dije de Eva parece que le tiré a la mujer. Se lo tengo que decir. El problema de David no fue Betsabé. El problema de David fue que estaba donde no debía. Tenía que estar en la guerra, no en el palacio. Tus caídas comienzan ante un televisor o computadora. Comienzan en un tomarte una tarde en lugar de congregarte. Comienzan en no tengo tiempo para una célula. Comienzan en estar donde no debes estar. Ahí comienzan las caídas, amado. El problema inicia cuando David estuvo donde no debería. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto? Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Cuando un ave no está en el nido, corre más peligro. No tiene lo que debe tener, no tiene protección, bendición. Así es el hombre que no está en su lugar. Cuando no está donde debe, no hay protección, no hay bendición. No, pero que voy para allá a divertirme, relajarme un poco. No hay protección, no hay bendición. No, que me conviene su negocio. No hay protección, no hay bendición. O estás donde Dios quiere que estés, o no habrá trato, amado. Esto puede parecer, mira, a mí me gusta alentarte, motivarte. No me gustan las predicaciones, pero tengo que decirte todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es que David empieza su caída por estar donde no debe. En esa reunión de amigos, en esa fiesta que no deberías, en ese sitio al cual no tendrías que estar. Ahí comienza la caída. Mira, David tenía hombres fuertes, un gran ejército para la guerra. David no tenía que ir a la guerra en el sentido estricto de la necesidad de pelea. No es que si David no iba, no ganaban. La Biblia dice que ganaron.
La idea de esto no es que lo necesitaban, no lo necesitaban. El ejército no necesita a David, David necesita al ejército. Alguno va a decir, no necesitamos al que se va, pero el que se va necesita a la iglesia, la requiere. Y esa es la caída precisamente cuando David se siente en ventaja, cómodo, todo está bien, no necesito ir. El ejército puede, precisamente cuando tiene ventaja es cuando está más susceptible, precisamente cuando te sientes más fuerte, más cristiano, más entregado, que más conoces, que más sabes, que más has estado en las cosas de Dios, es cuando más riesgo estás teniendo. El apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Alguien debería bendecir a Dios y decir: el Señor es bueno. Amado, no te confíes, no dejes la espada, haz discípulos, atiende a otros, sirve a los demás, no te pongas cómodo, mantente en la pelea. Cuando ponen en las playas, en el mar, cuando ponen banderas rojas, no es porque quieran decorar, es porque advierten que hay peligro en ese lugar. Cuando Dios nos advierte en su palabra dónde debemos y dónde no estar, no lo hace para quitarnos nada, lo hace para protegernos del lío en el que nos vamos a meter. En la iglesia te están privando, en la iglesia no me privan de nada, eres libre. Pero el Dios maravilloso que conozco, el Dios todopoderoso que se hizo hombre y murió en una cruz por mí, desea mi bien, y Él me advierte del riesgo que corro cuando me salgo de lo que Dios ha puesto para bien y me meto en lo que son tinieblas. No lo hace para privarme, lo hace para protegerme, como cuando dijo: de todos los árboles come, menos de ese. No es que me prive, me da mucho más, pero desea mi bien. Debes preguntarte: ¿hay algún lugar de responsabilidad espiritual que he dejado? ¿Hay un sitio en el que no estoy? David no estaba en la batalla. ¿Hay algo de responsabilidad espiritual que dejaste? ¿Has dejado la oración? ¿Has dejado la lectura bíblica? ¿Has dejado el servicio en la iglesia? ¿Has dejado algo de responsabilidad espiritual que te coloca en una posición en donde no debes estar, susceptible a ser tentado? No dejes la vida espiritual. A veces estar en el lugar equivocado no es geográfico, a veces es un estado espiritual. Cuando sigues orando, bien. Cuando sigues leyendo la escritura, bien. Cuando sigues congregándote y sirviendo a otros, bien. Pero cuando dejas algo, ya sé Biblia, ¿para qué leo? Cuando empiezas a salirte de la posición donde Dios te protege, corre riesgo, amado. No corras peligro. Regresa rápido a donde Dios te ha colocado. Bendito sea Dios. La comodidad sin vigilancia. Cuando nos sentimos cómodos y no atentos, la comodidad sin vigilancia se puede transformar en un terreno fértil para la tentación. Dice la escritura, dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No te confíes, tu carne es un monstruo. Los varones lo saben, pero no estoy hablando de estética. Amados, hay un monstruo metido en la carne. El pecado es peligroso. Por lo tanto, para que no entres en tentación, velad y orad. Atentos, amados, atentos. En segundo lugar, cuando haces lo que no debes hacer. Escucha, cuando estás donde no debes estar, vas a ver lo que no debes y terminarás haciendo lo que no deberías hacer. Es un deslizarse. Dice el versículo, fíjate bien, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al versículo 4. Te lo leeré, te lo van a poner en pantalla. Léelo, por favor. Dice así la escritura: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó,
y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David está paseando en el terrado, como leímos, y pareciera como que solo está tomando la tarde y descansando. Repito, el problema es que está donde no debe, y siempre que estás donde no debes vas a ver lo que no debes. Varones, cuídense que tu celular o tu computadora alguien más tenga la clave aparte de ti. Y no estoy diciendo a tu esposa porque la vuelves tóxica. Júntate con varones que puedan entrar incluso a distancia y protegerte. Protéjanse, varones, no confíes en ti. La Biblia dice: cuídate de ti mismo. Así que cuidémonos unos a otros para protegernos y amonestarnos a buenas obras. Él comenzó a ver lo que no debería. Ahora, cuando ve a Betsabé, él pregunta. Me imagino aquel siervo pobre y dice: pues volteando para otro lado, es la mujer de Urías Eteo. Le están diciendo claramente que está casada. Le están dando una advertencia: se trata de uno de tus valientes que te hizo rey, de los que arriesgó su vida en incontables batallas. No vayas a hacer una tontería. Él está recibiendo en la respuesta una advertencia. Pero el versículo 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó. Ve el proceso. Está donde no vería, luego vio, preguntó, se informó, envió por ella y la tomó. El pecado es un proceso. No se da una caída porque sí, eso es la consumación. Hay un proceso anterior donde la persona empieza a investigar y a darle vueltas en su corazón a aquello. No siempre podemos evitar lo que ven tus ojos, pero si no estás donde debes va a ser más fácil. Pero no siempre vas a poder. Dicen por ahí: no vas a poder evitar que un ave se pose sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido. Porque el problema de alguno es que sigue dándole vueltas y vueltas, diciendo: al cabo no ha pasado nada, no he hecho nada. Pero hay pensamientos que si no los sacas de la cabeza se va a transformar en deseos. Deseos que si no los sacas del corazón se va a transformar en decisiones. Y decisiones que si no te arrepientes de ellas se van a transformar en acciones. Esto traerá muerte a tu vida. Si metes pecado a tu cuerpo, se va a morir. Si metes pecado a tu trabajo, lo perderás. Si metes pecado a tu matrimonio, se va a deshacer. Amado, la paga del pecado es muerte. No lo digo yo, la palabra lo enseña. Alguien debe creer al respecto de esto y decir amén. Te voy a enseñar el proceso. Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Quiero que veas que no dice algunos son tentados, dice cada uno, incluyéndonos a todos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el pecado que tenemos dentro, después que ha concebido, que le dio vueltas a la idea, da a luz la acción, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, lo que no detenemos cuando es pequeño nos va a dominar cuando crezca. Estás alimentando un tigre. No es un hábito secreto, es un demonio, por así decir. No es que lo sea literal, pero es como una bestia que te va a dominar a su tiempo. Es como el alcohólico, el drogadicto, que lo dejo cuando quiera. Todo pecado es igual. Lo dejas cuando quieras, hasta que no te suelta. Si no quieres decir amén, está bien, pero la palabra nos enseña un reto importante, viendo la advertencia en el peor de los capítulos de David. En tercer lugar, cuando simulas lo que deberías confesar. Ok, David hizo lo que no debería, ya se metió en problemas, ya actuó mal. Cuando estás donde no debes estar y ves lo que no debes ver, vas a hacer lo que no debes hacer. Ya pasó. ¿Y qué es lo que hace David? Termina simulando lo que debería confesar delante de Dios. Acompáñame a leer la escritura, 2 versículos de ese mismo capítulo. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 5, en voz alta. Y concibió la mujer.
todos. Y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Hasta ahí ya hay consecuencia. A mí no me va a pasar, dices, ya hay consecuencia. Lo segundo, te brincas 10 versículos y en el 15 dice: y escribió en la carta David diciendo: poned a Urías al frente en la batalla, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Todo lo que pasa entre estos 2 versículos es impresionante. No parece David. Cuando le manda decir Betsabé el problemón que hay, David no tiene otra cosa que arrepentirse, pero David ha salido de tantos líos que piensa: ¿cómo le hago en esto? Ya sé, traigan a Urías. Le manda un recado a Urías que venga de la batalla. Viene Urías de la guerra y la idea es que se vaya a dormir con su mujer. Y pues ya no fue culpa mía, nació de 7 meses, 4 kilos, pero 7 meses. Y de alguna manera pensaba esconder el asunto con Urías. El problema es que Urías es un señorón lleno de dignidad. Urías no era cualquiera. Urías es uno de los más grandes cristianos de la Biblia. Manda a traer a Urías. Viene Urías con el rey y le dice: ahora sí, la Biblia dice que empezó a emborracharlo David y le daba licor ahí en el palacio. Y no puedes decirle que no al rey, porque en esos tiempos te podían matar. Así que le está dando vino y David, Urías está bien y empieza a embriagarse. Ya está borracho Urías. Y David le dice: ahora sí, vete con tu mujer a dormir a tu casa, descansa y después sigues en la batalla. Hasta el momento Urías podía pensar: soy amigo del rey, me invitó al palacio, me dio vino. Cuídate más de los que te besen que de los que te critiquen. Judas besó a Jesús, Pedro lo negó, pero Pedro es más leal. Así que ten mucho cuidado, amado. El punto es que Urías le dice: ¿cómo cree, oh rey, que yo me voy a ir a dormir con mi mujer en mi cama calientito, mientras mis soldados, porque era un principal, mientras mis soldados están en la batalla arriesgando sus vidas? No, mi rey, yo no haré esto. Y el tipo se tiró afuera del palacio en el piso a dormir, porque un hombre con dignidad, este hombre tenía más dignidad borracho que David cuerdo. Es impresionante la forma en la cual él decide estar como uno más de los soldados. Entonces David dice: ya me salió mal el plan. Este tipo no entiende. Si le digo que se vaya con su mujer, no entiende. Bueno, está bien. Urías, en la mañana ven, haz una carta, lleva esta carta, dásela a Joab y nada más, entrégala. Va sellada, no la puede abrir. Cuando leen la carta, el general lee lo siguiente: pon a Urías al frente de la batalla, y cuando se ponga peor, se retiran todos y lo dejan solo para que muera. Este es el gran problema del pecado. Dios sabe que necesitarás la sangre de Cristo para ser limpiado. Pero si ante el pecado lo escondes para evitar la consecuencia, en lugar de arrepentirte y dejar de hacerlo y confesarlo a Dios, entonces va a haber problemas mayores. El problema de esto es ¿qué estás dispuesto a hacer para cubrir el pecado? Ese es el grave problema. No quiso David, ¿qué está dispuesto a hacer para cubrirlo? Podía reconocer el pecado, humillarse ante Dios, confesarlo, arriesgarse a un problemón personal, o tapar el pecado y meterse en un problema con Dios. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahora tengo que decirte que David mismo después entiende y lo escribe, que es confesar tu pecado a Dios, porque ahí andan algunos que no confiesan su pecado a Dios, siguen cometiendo, pero se lo platican a medio mundo, porque lo que quieren es presumirlo, no arrepentirse. El punto de esto no es contárselo a los demás, es ir delante de Dios arrepentido y no volver a hacer aquel pecado.
David quiso, escucha esto, David quiso solucionar la consecuencia en lugar del pecado, en lugar de solucionar la causa en su corazón del pecado. No te digo que seas cínico, ve delante de Dios, pero arregla tu corazón delante del Señor. Necesitas a Dios. El hombre intenta evadir las consecuencias sin quitar las causas, porque al ser humano le gusta buscar atajos de las cosas. Busca simplemente cómo hacer trampa. ¿Cómo le hago para seguir comiendo sin engordar? O sea, el hombre lo que quiere es, el ser humano quiere atajos, evadir consecuencias. Ok, ¿cómo puedo hacerlo sin pagar la factura? Eso es lo que intenta el ser humano, intenta hacerlo de esa manera. ¿Cómo puedo tener dinero sin trabajar? El ser humano piensa así, está evadiendo. No evadas, amado. El camino es bien sencillo. Vas a hacer la voluntad de Dios día a día, paso a paso, y la bondad y misericordia del Señor te alcanzarán y no te faltará bien en todos los días de tu vida. Pero hazlo a la manera de Dios. David no está inventando el pecado. David no está inventando el camino del pecado. Él está solo recorriendo lo mismo que han hecho todos en la palabra y todo ser humano. Amado, este es uno de los grandes peligros de todo creyente, que tratamos de no ser descubiertos sin habernos arrepentido delante de Dios. Y luego, obviamente, encubrir necesita otra mentira más. Pero aquello que nosotros podemos esconder delante de los seres humanos, no podemos esconderlo delante de Dios. El capítulo 11 tiene una sentencia final impresionante. Dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Esta frase es impresionante. Los hombres podían pensar, o David podía pensar, me salió bien, porque le mandaron decir: matamos ya mataron a Urías, lo pusimos al frente, se puso bien fuerte, nos retiramos y lo mataron. Y David cierra la carta y dice: bueno, la espada le da uno, la espada le da otro. Ni modo, así es la guerra. Entre paréntesis, nunca entiendo por qué los ciudadanos de un país se van a la guerra por los caprichos de sus líderes. Jamás he entendido eso. ¿Por qué habrías de poner en riesgo a tus hijos? Porque alguien políticamente tenga ideas diferentes con otros. Súbanlos a ellos un ring y dejen en paz a nuestros hijos. ¿Por qué habrían de ir tus hijos a la guerra? Patriotismo, amado, el reino de los cielos se ha acercado. Tu patriotismo es ser santo y vivir para Dios. Ese es el patriotismo que debes de tener. Ahora cierro el paréntesis. Esto que había hecho fue desagradable a los ojos de Yahvé. David pensaba: me salió bien. Muerto Urías, ya nadie iba a reclamar. Después de muerto Urías, mandó llamar a Betsabé. Me quedo con ella. Hasta salí ganón. David piensa que todo salió bien, pero Dios lo vio. Por favor, en el nombre de Jesús, escúchame, porque podría estarte salvando tu alma eternamente. Escúchame. A lo mejor saldrás bien de esta. A lo mejor nadie lo va a saber. A lo mejor te sales con la tuya. Pero ante los ojos de Yahvé no podrás escapar. La palabra dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Yahvé, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Te digo que me gusta más predicar aliento y esperanza, oportunidad y darte bromas para reírnos y salir contentos de aquí. Pero si Dios nos ha dado esto, es porque realmente está interesado en todo el consejo de Dios para salvar nuestras almas. Bendito sea el Señor. Te lo explico cómo funciona. Es como los restaurantes. El infierno funciona como los restaurantes de come ahora y paga después. Haz lo que quieras, no hay paga ahorita. Todo lo que se te ocurra, no hay problema, no vas a pagar de momento nada.
El infierno así es: come ahora, paga después. Pero el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos es: paga primero y luego comes. Obedeces la palabra y te bendigo. Guarda mi palabra y te haré bien. En el reino de los cielos no es hago lo que sea y al fin. No. El reino de los cielos es: haré su voluntad y Él me bendecirá. La gran pregunta no es qué hizo David, sino qué áreas de mi vida estoy poniendo en riesgo, porque a lo mejor estoy donde no debo estar, viendo lo que no debo ver o haciendo lo que no debo hacer. Ese es el riesgo. David nos enseña, amados, que es mejor detenernos antes de caer, y esa es la invitación de Dios para ti hoy. Pero no solo eso, este pasaje nos enseña que si ya caíste, si andas mal, no lo escondas más. Y no te digo que lo cuentes a otros, pero vendrás delante de Dios y le dirás a Él: Señor, he pecado, como el pródigo dijo, contra el cielo y contra ti. Y Dios, que es bueno y que se complace en misericordia, te perdonará, te lo aseguro. El que me envió a predicar te va a perdonar, va a ayudarte, te va a sacar adelante. No sé cómo le hará, no sé cómo lo resolverá, pero Él te hará bien, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte en pie, por favor. Quizá todavía no existe pecado en tu vida, pero a lo mejor existe un pequeño descuido en áreas. Quizá todavía no has tomado una mala decisión de hacer algo que no debes, pero a lo mejor estás alimentando el deseo equivocado de eso. Y quizá no has fallado aún, pero quizá tu preocupación está en las consecuencias y no en el pecado como tal. Te invito de todo mi corazón para que te olvides del resto de la gente que está hoy aquí, y como si tú estuvieras solo delante de Dios, salgas de tu lugar, te vengas a este altar y le digas a Dios: te necesito, Dios, perdóname. Te olvides del resto, vengas hacia acá y digas: perdóname, Dios, te necesito. Y que te atrevas a ponerte a cuentas, porque ¿qué sabes tú, amado, si esta es la historia de tu alma para la eternidad? Te aseguro, no hay ni uno solo de los que estemos aquí que no hayamos necesitado alguna vez venir delante de Dios y decir: perdóname porque he pecado. No hay uno solo, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Te aseguro que todos en alguna ocasión hemos sentido que no somos dignos. Deja tú dignos de Dios, que somos dignos de condenarnos, que nos merecemos castigo. Pero todo lo puedes detener, no matando a Urías, sino yendo a Dios y pidiendo perdón. Ahí lo detienes, amado, ahí lo detienes. El juicio, la sentencia, consecuencias, castigos, tantas cosas pueden frenarse ahí. No sé si todo, pero pruébalo. Acércate hoy delante del Señor. Ustedes que han pasado al frente, tómelo muy en serio y que su oración sea de verdad de todo su corazón. Sé que tú no estás actuando, pasaste al frente porque realmente quieres cambios importantes, así que atrévete a decirle a Dios de todo tu corazón: perdóname, Señor, perdóname, he pecado. No tienes que contárselo a otros, la gente etiqueta y te va a hacer daño si haces eso. Pero delante de Dios dile: perdóname, y no te limites a decir: porque pequé en esto, Señor, te he fallado de esta manera, perdóname, Señor. Por poco que parezca, por grande que parezca. O si no has fallado aún, pero habías estado dándole vueltas, dile: perdóname, arranca este deseo de mi corazón para no meterme en este problema, Señor. Te necesito, Dios. Atrévete a ponerte a cuentas hoy. Tu historia va a cambiar este día.